Bien, señores, nosotros tenemos el placer de tener con nosotros un amigo que es el doctor Miguel Zurún, presidente del Colegio de Abogados por segunda y tercera vez, ¿verdad? Tercera vez. Tercera vez. Yo quisiera tratarle dos temas, además de los temas que tiene Michelle y Carlos. Uno es la derrota de la ADP del PRM, si el PRM no logró la directiva del ADP, y algo que hemos dicho de la relación de los gobiernos con ADP, abogados, médicos y la Suprema Corte de Justicia, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque normalmente se mide la popularidad del gobierno en la medida que sus miembros ganen esas directivas. Sin embargo, tenemos algo que plantearle a Zurún, igual que algo que yo quisiera pedirle excusa antes de planteárselo. Porque tuvimos a nuestro querido amigo Guido Gómez y creo que Guido no entendió, doctor, totalmente lo que nosotros quisimos. Yo creo que la vida de usted, desde el punto de vista gremial y profesional, y la vida política de Guido, no tienen nada que ocultar. Y cualquier tema que le trate un comunicador, al contrario, aclararlo es bueno, porque no deja duda de cualquier cosa que se quiera pensar. Le voy a plantear los dos temas juntos para que usted tenga tiempo de saber. El primero es, califico de inteligente la posición del presidente de la República cuando en la elección de la directiva del Colegio Médico, en que resultó ganador Ariel Suero, y en la dirección de la Asociación de Profesores, en que salió ganancioso el PLD. Creo que actuó en forma inteligente porque no es el momento para que los gremios estén cerrando filas con el gobierno, porque van a venir más demandas. Si la directiva es de los profesores van a exigirle a su gobierno que no le va a poder cumplir. Huelgas que de hecho las clases están cerradas. Demandas salariales que no va a poder cumplir, etcétera. Es decir, que yo creo que el no ganar una de sus, dentro de la que está la Asociación de Abogados, que creo que el año que viene las elecciones, ¿verdad? 2023. Porque es 3 años, ¿verdad? Son 3 años. Ok. No le convendría, a pesar de que siempre el último año es importante. Y el otro tema es el siguiente. Mire, el doctor Guido Gómez se disgustó un poquito porque dijo, Guido, si tú estás haciendo carrera política y ahora mismo se puso en tela de juicio el que el presidente en lo personal tenía un depósito de su familia en un offshore, lo mejor es que el que tiene aspiraciones de tipo político las aclare. Ahora, parece que no le gustó. Y yo quiero entonces plantearle algo, a ver si usted se me va a disgustar por lo que le voy a preguntar. La posición suya frente a una posición correcta de Henry Molina de hacer algunas audiencias por virtuales, que fue motivo de que usted fuera muy descarnado con él. Pregunta, ¿usted le estaba sirviendo a los intereses de Leonel Fernández, que quieren salir de esa Suprema a toda costa? Porque no tiene ninguna otra cosa. Si Henry es de tu generación, no tiene cuchillos que afilar. ¿Por qué fuiste tan duro con Henry Molina? Mire, doctor. He dicho. Mire, real y efectivamente es muy importante que contextualizar. El problema fundamental es que mucha gente no entiende cuál es mi rol. Yo ejerzo la presidencia del colegio. Y ejercer la presidencia del colegio implica representar. O sea, yo represento 70.000 personas
abogados que en este momento no pueden acceder a los expedientes. Y yo tengo la ventaja de que yo tengo uno aquí, que él sabe que cuando tiene un proceso, como lo tuve yo el día pasado, la semana pasada, doctor, mire, hubo un proceso que yo conocí, concluí al fondo, y después que concluyo al fondo es que me doy cuenta que hay una documentación depositada. Porque simplemente ese sistema que ha instaurado por la vía resolutiva el magistrado Luis Henry Molina, lo ha hecho, en primer lugar, sin consultar a los que viven de la justicia, que somos los abogados, sin consultar a los jueces, y sin verificar y garantizar ese derecho constitucional que tenemos todos. Cuando me dicen a mí que hay un problema personal, recuerdo yo que además el martes fui a Santiago a una audiencia de partición y tuve que solicitar audiencia porque a pesar de que habían transcurrido 4 meses del depósito de los documentos, no hay manera de acceder a los documentos. Tuvimos que ir a la secretaria dijo que no los iba a enviar por correo electrónico, no los envió. Estamos hablando de algo tan grave que los mismos jueces han dejado de usar el sistema. Hay una confusión en la opinión pública porque no saben la forma en que se maneja el sistema de justicia. El problema más grave en estos momentos no son las audiencias virtuales. Es un mal llamado servicio judicial virtual. No hay forma de que yo... O sea, usted lo que está diciendo con la primera parte de la pregunta del doctor es que ustedes no tienen problema con la parte que se maneja en algunas audiencias virtuales, sino con el proceso que no está funcionando bien de forma virtual. No, el problema fundamental con el magistrado, lo que quiero decir es que no hay un problema personal ni político. Yo no ligo la política con los intereses de mi gente. Y todo el que sabe, inclusive, hay personas muy relacionadas a ese sector que el año pasado se me acercaron y me pidieron que por favor que bajara la intensidad, y yo les expliqué que lamentablemente había una situación de supervivencia en este caso. El problema con el magistrado, por ejemplo, y lo voy a poner en contexto, no hay un problema personal porque en febrero nos llama él para el asunto del escalafón judicial. En febrero. Él entendía, como mucha gente entiende, que no íbamos a asistir. No, nosotros fuimos a asistir a diálogo televisado y en vivo, porque no nos gustan las tergiversaciones, que siempre ocurre el que maneja mucho dinero, porque maneja determinado poder mediático. En esa reunión, en ese diálogo, con motivo del escalafón judicial, acordamos un reglamento. Estamos hablando de febrero del 2021. Se aprueba con el apoyo de la Asociación de Jueces el reglamento. Nosotros impugnamos la parte que autorizaba los traslados de jueces. Pues ya en mayo el magistrado Luis Henry Molina con el Consejo del Poder Judicial decidió modificar eso. Nosotros tuvimos que hacer una protesta, manifestaciones, y al final del día logramos que se retrocediera en su intención de destruir completamente la carrera judicial. Él iba a eliminar las especialidades. Pero no solamente eso, en marzo pasado traslada a un juez de la Suprema y hicimos protesta, fuimos al Tribunal Constitucional. En todos los casos donde nosotros hemos protestado, hemos accionado jurídicamente, en todos lo hemos hecho sobre la base de fundamento legal probatorio. ¿Qué ha sucedido al final? El Tribunal Constitucional revocó el traslado de un juez de la Suprema y hoy se le está notificando la sentencia. Entonces, con el magistrado Luis Henry Molina, no hay problemas personales. Yo lo digo al revés. Él tiene un proyecto en la cabeza que implica la destrucción del sistema de justicia como nosotros lo conocemos y privilegia a los que tienen acceso privilegiado al sistema para el manejo de los expedientes y las decisiones. Por ejemplo, doctor, somete un proyecto. Después que el Tribunal Constitucional elimina la virtualidad completamente, porque evidentemente contempla situaciones muy difíciles, no es posible instaurar audiencias virtuales en materia penal, en materia de análisis probatorio. Eso lo sabe todo el que tiene un mínimo de resquicio por el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso, principio de mediación. Dictan la sentencia.
En lugar del magistrado Luis Henry Molina decir, bueno, me equivoqué, ustedes tienen razón, o no decirlo, pensarlo. Vengan abogados, vengan colegio de abogados, vamos a, ustedes que son los representantes, y no como dice él, tras bastidores. No, lo que pasa es que Surún tiene un problema personal conmigo y él lo que representa son 4.000 pasilleros que no saben computadora. En lugar de llamarnos el 5 de agosto, que fue cuando salió el dispositivo, que tú lo sabes, ¿qué aconteció? Nada. Se le notifica la sentencia. El lunes pasado deposita un decreto, una ley, decreto, de cesión de todas las atribuciones del Congreso Nacional. Porque ese proyecto de ley de supuesta digitalización no es más que una autorización y una cesión de todas las atribuciones del Congreso en cuanto a la modificación de los procedimientos en todas las materias. Si tú analizas, solamente tiene 3 páginas y evidentemente contempla la autorización para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Dice que eso cambia los procesos. Todo, totalmente. En primer lugar, establece la obligatoriedad en función de lo que determine el juez de audiencias en todas las etapas del proceso. Y lo dice el proceso. Y usted analiza. Incluyendo los plazos. No, los plazos están modificados de manera indirecta. ¿Por qué? Porque tú depositas documentos hoy en materia civil. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando. 15 días. 15 días tú y 15 días yo. Ah, tú depositas. ¿Cómo yo consigo eso en 15 días? ¿Tú qué ejerces? No, yo quiero que tú me digas. Tú ejerces. ¿Cómo yo consigo esa documentación en 15 días? Tú sabes que no hay forma. En 45 días te la envían, si tienes suerte. Y tú lo sabes. Y no la que tú pides. La que al contratista le da su gana. Entonces, cuando nosotros manejamos los intereses de nuestros asociados, que son los que tienen todas las peripecias, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, vamos a hablar de trabajo, porque quien está padeciendo lo que nosotros estamos viendo somos nosotros los abogados. Provincia de Santo Domingo, antes yo conseguí una sentencia de divorcio en 10 días. 6 meses se tardaba, 6, 7 meses. En conseguirla. Para conseguir una sentencia, Tony Delgado, tenemos un caso contrario. La sentencia sale en febrero. Yo la solicito desde marzo. ¿Tú sabes quién me tuvo que conseguir la sentencia? Tony Delgado. Su abogado en contra. El abogado mío en contra. Me la tuvo que conseguir porque no hay forma. Entonces, no conforme con eso. ¿Pero cómo la consiguió él? Porque a él lo notificaron. No, porque tuvo la dicha de conseguirla. Entonces había que preguntárselo. Pero es para que tú veas lo que está aconteciendo en este momento. Y estoy hablando de que mi oficina está a 2 cuadras de aquí. Internet, computadora. Yo ejerzo normalmente. Entonces son situaciones que lamentablemente, si eso es a Surún Hernández, ¿qué tú le dejas al hijo del pollero? Doctor, esa pregunta que le hacen en cuanto a la influencia de este tipo de instituciones como el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, la UAS, en lo que tiene que ver con la política, ¿qué usted opina? Mira, yo ahí... Pues parece que se le está dando mucha importancia a eso. Yo le tengo toda la estima del mundo y el cariño al doctor. Y por eso a mí me preocupó mucho contestarle referente a eso. Hoy en día el colegio no tiene influencia de ningún tipo. A mí lo que me interesa son los intereses de los abogados. Y ojalá que algún día en la República Dominicana se pueda entender cuál es el real papel de los gremios y que se evite que la política ingrese en él. En el caso de la ADP ocurrió algo muy sencillo, lo que tenía que ocurrir. Eso en principio puede tener una influencia política, pero ¿qué sucede? El peor error que puede cometer un asociado a un gremio es seleccionar a un candidato oficialista para que lo represente. Porque el candidato oficialista recibe línea partidaria. El candidato oficialista no es verdad que va a atacar al gobierno en función de las reivindicaciones de la clase que representa, porque siempre lo llaman del comité político o lo llaman del comité central. O lo amenazan con quitarle determinada persona en cualquier puesto público. Y entonces a la hora del yo te amo, pues la situación se complica. Lo que ocurrió en la ADP es producto esencialmente de los errores en materia de tratamiento a los miembros, a los profesores, a los maestros,
La pasividad de la presidenta, de la presidenta Xiomara, que fue la actual presidenta, la que no resultó ganadora, y su pasividad. Y evidentemente tú tienes a un gremio para que te defienda tus intereses. Si no defiende tus intereses, tú lo cambias. Independientemente del asunto político, porque como decía, yo te quiero mucho, pero besarte no puedo. Y eso fue justamente lo que ocurrió en la ADP. En la ADP los profesores antepusieron sus intereses gremiales a los intereses políticos. Porque es muy fácil. Bien. Otro tema, el tema que usted mencionó de esa solicitud que hizo el presidente de la Suprema Corte de 3 páginas, que es un anteproyecto para virtualizar algunos aspectos de la justicia. ¿A dónde él lo somete? Él lo hace por, usted menciona que es una ley decreto. ¿Él lo somete ahora recientemente al Congreso o es un tema para implementarlo y que lo apruebe el presidente de la República? Mira, él sometió una ley que me recuerda mucho a la ley habilitante emitida durante el régimen nazi al Parlamento, al Reichstag. Usted es muy duro como el hombre. Al Reichstag, que prácticamente lo habilita y le entrega poderes omnímodos. Y lo que más me preocupa es que lo remite sobre la base de irrealidades, por no decir falsedades. Porque lo primero que le dice al presidente de la Cámara de Diputados es que el Tribunal Constitucional declaró, simplemente mandó a que sea el Congreso Nacional que apruebe la virtualidad. Y que dejando entender que la única razón por la cual fue declarada inconstitucional la virtualidad fue porque fue el Consejo del Poder Judicial que la aprobó. Y eso es falso. Totalmente. Son 700 páginas la sentencia 286-21 y estableció la inconstitucionalidad, en primer lugar, por lo que te estoy explicando, la ausencia de tutela judicial efectiva, del acceso de las partes al proceso, de la violación del debido proceso, derecho de defensa, principio de inmediación, principio de concentración. ¿Y cuál es la intención del magistrado? Hacer que el Congreso desacate una sentencia del propio Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que cualquier modificación que se vaya a realizar se haga siempre sobre la base del consenso con los actores y no sobre la base de la arbitrariedad y sobre la base de realidades, porque lamentablemente el magistrado Luis Henry Molina está rodeado yo no sé si él es parte, pero está rodeado de personas que tienen como norma y como regla la simulación. O sea, ir al Congreso Nacional y decir que la única razón porque fueron anuladas las resoluciones fue porque fue el Consejo del Poder Judicial, cuando la sentencia está ahí. O sea, y en definitiva, eso no es un problema, como mucha gente lo entiende, nada más de los abogados. Es un problema de la nación. Hoy el sistema judicial está cerrado, está trancado. Y lo que me preocupa es que mucha gente viene, como él dice, bueno, el problema es personal. No, no es personal mío. Todo lo que he dicho ha sido confirmado. Ahora, todo lo que él ha dicho él, no ha podido confirmar una sola cosa, todo lo contrario. Cada vez que usted ve a una persona que no tiene la suficiente hidalguía para reconocer lo que está mal y debatir de manera pública, porque yo siempre le he dicho a él, pero escúcheme, vamos a hablar públicamente, un diálogo público, que todo el mundo sabe que le propuse a él públicamente, mire, vamos a dialogar públicamente, pero en vivo. Y no ha querido. Bien. Surún, la solicitud de aumentar el presupuesto para el sistema, para el sector judicial, la falta, el aumento salarial a todo el personal del sector judicial, todo lo que tiene que ver con escasez de personal, que no es lo mismo que aumento salarial, escasez de personal, de insumos, retrasos en servicio y temas con situaciones, vamos a decir, económicas que se dan en todos los tribunales. Y hasta la falta de más de 400 tribunales en toda la República Dominicana. Todo esto tiene que ver con dinero.
Todo esto es dinero, presupuesto, a contratación de personal, que al final termina ahí. Y yo voy a vincular el tema una cosa con otra. ¿Cuál es la posición del colegio con estos temas y qué solicitudes ustedes han hecho en este sentido? Mira, lo que nos preocupa como institución es que gran parte de las instituciones del actual gobierno, como de los anteriores gobiernos, violan de manera flagrante y desvían los fondos que le corresponden a la justicia. La ley 194-04 de independencia financiera es muy clara y específica. Es una ley orgánica declarada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia del 2015, en la cual consagró que esas partidas no pueden ser modificadas por la ley del presupuesto, porque corresponden a la justicia. Vale decir que en virtud del artículo 4 de la Constitución, el gobierno dominicano está conformado por 3 ramas: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, en el mismo orden. El poder judicial es una rama del gobierno, son 3 gobiernos, pero hay 2 gobiernos que sustraen esos recursos. Usted habla de la parte de la Procuraduría. Claro, sí, estamos hablando 4.1%. ¿Qué es lo más llamativo? Lo llamativo es el discurso de simulación. Por un lado, el gobierno actual viene y establece que quiere independencia, que sí, pero por otro lado actúa exactamente igual y a veces peor, porque los demás lo hacían de manera clara. Este lo hace con un criterio sobre la base de doble cara, fingiendo que es impoluto y que quiere una justicia independiente, cuando en el fondo quiere controlarla hasta el último detalle. Tan es así que en lugar de cumplir con la ley 194-04, propone en el paquete fiscal que fue filtrado la semana antepasada a todos los medios, la anulación y digamos, derogación de la ley 194-04. En lugar de Pero ese cumplirla, documento no lo desmintieron. todo el mundo sabe, porque el problema es la simulación. Y yo te lo digo con toda honestidad. Por eso a veces tú dices que soy muy... Usted está hablando del gobierno. Del gobierno. Tú sabes perfectamente que fue el gobierno que lo lanzó. Y todos sabemos que el gobierno fue el que propuso, el que depositó un anteproyecto de ley, donde redujo las partidas, no que simplemente respetó las partidas del presupuesto, sino que aumentó el nivel de desvío, asignándole un presupuesto mucho menor al sector justicia. Abogado, mire, uno se pregunta siempre como ciudadano, de derecho uno no sabe nada, pero uno como contribuyente maneja ciertas cosas. Un día sentados en una mesa, un grupo de por lo menos 6 personas, empezamos a hablar de las multas de tránsito, que es un dinero que se supone que va para el Ministerio Público, para la justicia, que son impuestas inclusive después de una sentencia judicial. Y dijimos, ven acá, pero entre nosotros 6 hay 10,000 pesos que deberían estar que hay que pagárselo al Estado. Esa parte de desviación de recursos que deben ir a la justicia, ¿tiene que ver algo con el asunto del destino final del dinero obtenido a través del pago de multas? No. ¿Y dónde que van las multas? Las multas las recibe el Intran, y el Intran las canaliza a la Procuraduría General de la República. Es del Ministerio Público. Pero son montos ínfimos. Lamentablemente no tenemos una política de persecución y organización en materia de infracción, que sería importante para la organización del tránsito. No tenemos una política de profesionalización de los agentes que vigilan nuestras calles. No tenemos ni siquiera un plan maestro de organización del tránsito mediante digamos, la aplicación e implementación de la ley. Te pongo un ejemplo. Ahorita cuando venía para acá un camión dañado, un camión que no está en condiciones, debe tener algunos 30 años de servicio. En ningún país del mundo eso se puede ver. Esa ley de Intran contempla la instalación y licenciamiento de los talleres, precisamente para garantizar que todo lo que esté en las calles esté en condiciones y no viva dañándose. Sí. Vivimos en un país de desorganización y de simulación. Sí, pero para ya terminar con lo que es la parte, es decir, la única fuente de ingresos, para decir, de esos ingresos que usted dice que se están desviando, es
el presupuesto de la nación, la parte destinada, ese % del presupuesto para el Poder Judicial. De eso es que depende todo. Pero mira, por ejemplo, entre Procuraduría y Poder Judicial, para poner un ejemplo, en el 2022 van a recibir 16.000 millones de pesos. En asfalto, que se los roban prácticamente todo, 71.000 millones de pesos. Tenemos los pies sobre la tierra. Porque todo el mundo en este país sabe que el asfalto, número uno, hay un negociazo. Porque tú compras 2 galones y puedes vender 10 dependiendo de la temperatura. Peor, tú pasas con 12, que no recibe. En el caso de la discusión de las 12 reformas, que hay un diálogo establecido donde se van a discutir inclusive temas de reforma a la Constitución y temas del sector del judicial. ¿Está incluido el colegio de abogados? No, porque ellos tienen, no estamos incluidos y no tenemos muchas expectativas, porque muchos de los funcionarios de este gobierno tienen una característica de retaliación contra todas las organizaciones que somos exigentes con los derechos y las reivindicaciones de nuestros miembros. Y te pongo un ejemplo. O sea, nosotros estamos muy preocupados por el objetivo real de esa reforma. En materia de reforma de la justicia, nos preocupa que si se excluye a la Procuradora General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, se estará otorgando un poder omnímodo a una persona, por ejemplo, a 2 sectores políticos, se estará aumentando. Lo que nosotros proponemos, si hay reforma, es que en lugar de eso, se incluya al Colegio de Abogados y se puede... En el diálogo. En el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque somos los únicos del sector justicia que tenemos una legitimación electoral por el sector justicia. Debe incluirse una serie de reformas que garanticen la verdadera independencia del sector justicia, como por ejemplo el hecho de que no haya discreción. O sea, ustedes están hablando de que un representante del Colegio de Abogados, su mismo presidente, claro, sea un miembro más del Consejo de la Magistratura. Es que es lo lógico. ¿Qué otro miembro es votado por los abogados? ¿Quién es que conforma el sector justicia? Los abogados. Todos somos abogados. Por ejemplo, en el caso del representante de la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué tienen que ser 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia? Y no el presidente de la Suprema y otro miembro elegido por sus pares, por los mismos jueces. ¿Y cuál es el segundo? El que elige el presidente. No, pero en este momento. Si mi memoria no me engaña, el segundo es Blas, el magistrado Blas. No, pero ahora mismo hay en el Consejo de la Magistratura, usted tiene el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, la segunda mayoría en el Senado y la segunda mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Hay algún otro miembro? Está el presidente de la Suprema Corte de Justicia y está otro miembro de la Suprema. Ah, hay un segundo. Sí. ¿Qué nosotros planteamos simplemente? Que ese segundo miembro del Poder Judicial sea elegido por los pares, por los propios jueces. De forma tal de que no haya un otro miembro que a lo mejor esté condicionado a la voluntad del presidente de la Suprema. En lo que tiene que ver con el colegio en sí, usted ya es 3 veces presidente del Colegio de Abogados, este es su 3er periodo, y se habla de la solicitud a la Cámara de Cuentas para que realice una auditoría y que lo puede realizar con una firma privada, que la elijan ellos para que realice esta auditoría. ¿Esta es una solicitud de ustedes a la Cámara de Cuentas o es que la Cámara de Cuentas lo quiere auditar y ustedes no quieren? Mira, nosotros, en primer lugar, en virtud de que manejamos fondos privados que no son públicos, ya confirmado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Ustedes no tienen que auditar la Cámara de Cuentas. Perdóneme. El tribunal, nosotros no recibimos fondos del presupuesto de la Nación. 1 centavo no recibimos del Estado Dominicano. Al contrario, nosotros pagamos el 10% al Estado Dominicano por el cobro que realiza de la tasa de conformidad con el Tribunal Constitucional por el servicio que nosotros le damos a la sociedad. Nosotros fuimos los que solicitamos a la Cámara de Cuentas que por favor nos remitiera 5 casas auditoras, 6, 3, 2, 1, privada, que nos auditara.
porque gracias a Dios todo está. Porque ellos no pueden con sus recursos auditarlo a ustedes. Es que el problema fundamental de la Cámara de Cuentas es que tiene una potestad, y lo dice la ley 1004, de auditoría de recursos públicos. Y nosotros, en obediencia de lo que establece la ley 1004 y la ley 1007, ¿qué hicimos? Como no tenemos nada que ocultar, espérese, vamos a buscar, ojalá que me busquen a Pick and Marwick, nosotros lo pagamos. Óigame, a Pick and Marwick, a BDO, al que usted quiera, búsquemelo y yo lo pago. ¿Y por qué no lo buscan ustedes directamente? Pero para que no se vea que ustedes mismos decidieron cuál se fue. No, mira qué pasa. Tenemos que seguir el procedimiento, debido proceso. Nosotros le solicitamos a esos órganos que tienen que fiscalizar que nosotros cumplimos con todos los mecanismos. Pero ellos no tienen influencia sobre ustedes de la Cámara de Cuentas. Tienen el deber legal de fiscalizar que nosotros cumplamos con los procedimientos correspondientes. Aunque no reciban fondos. Aunque no recibamos fondos, sí tienen ellos que verificar que nosotros cumplimos con todos los procedimientos. Por eso nosotros, por ejemplo, el colegio es la única institución que publica lo que gastó la semana pasada con factura NCF escaneada en la página web. Hoy, por ejemplo... Es un exceso de transparencia, Surún. No, lo que pasa es que como nosotros afectamos muchos sectores, tenemos muchas personas que nos quieren, y tú sabes. Porque tú estás claro que nos quieren mucho. Y no somos tontos. Bueno, pero que usted tiene un pleito con el presidente de la Suprema. Que usted... No, el presidente de la Suprema tiene un pleito con los abogados, no conmigo, yo no soy nadie. Yo en 2 años me voy, yo no vuelvo al colegio. Yo en 2 años me voy. Si no se reelige. No, yo no me reelijo. ¿Hay reelección ella? No, pero... ¿Hay 4ª reelección? No, pero que yo no estoy en Pero eso. podemos modificar la Una Constitución. vez más por no me necesidad. interesa. Hermano, yo no quiero, yo no estoy en eso ya. Yo Bien. estoy en mi ejercicio profesional. Surún, lo que tiene que la semana pasada nosotros vimos, y no estamos hablando, quiero su opinión, ni siquiera como presidente del Colegio de Abogados, sino con esa experiencia que le da pasar por ahí y los tribunales, toda su experiencia como abogado del país. Vi el fallo de lo que tiene, en primera instancia, de lo que tiene que ver con el caso Odebrecht. Y cuando uno lo ve, dice, aquí no estamos hablando de lo que uno quería, de quiénes fueran culpables, quiénes fueran inocentes y todo eso, pero descargan. Hay uno que es a Víctor Díaz, que tú ves que es por un tema de patrimonio. Pero me llama la atención el caso del fallo de Ángel Rondón, que uno puede pensar o no que es culpable, pero en un juicio usted siempre ha hablado de que hay que tener pruebas, ¿verdad?, de las cosas. Para bailar se necesitan 2, para bailar un merengue se necesitan 2 personas. Para tú declararte, acusarte y sentenciarte, o sea, de que tú cometiste soborno, no se necesitaba un sobornado. Mira, te voy a hablar como técnico. No es Surún Hernández, el presidente del Colegio de Abogados. Surún Hernández, el abogado, el técnico. Mira qué sucede con ese caso. Es un caso complejo, es un caso... Pero me le va a dar vuelta. No, te voy a decir lo que hay, porque tengo que ser claro. Mira, es un caso complejo que fue saboteado a lo interno y a lo externo. Y le extrajeron una gran cantidad de elementos probatorios, quizás fundamentales. Muchos dicen que de manera intencional. Y lo vamos a analizar en función de las dos personas que todo el mundo quería, que ve como positivo que han sido condenadas, pero de esas 2 personas. Miren, en cuanto a Víctor Díaz Rúa, la tipificación de Víctor Díaz Rúa tiene muchos problemas. O sea, esa tipificación que encontraron los jueces, que habría que ver por qué lo hicieron. ¿Por qué? Porque fue condenado única y exclusivamente por lavado de activos. Por un supuesto delito precedente que no fue probado, que es el supuesto enriquecimiento ilícito. Para que él haya lavado... Para que se diera el lavado tenía que haber probado. No, lo dice otro. la sentencia, no lo digo yo. Lo dice la Ay, sentencia. Dios. Entonces, ¿qué pasa con Víctor Díaz Rúa? Pues para afuera que van. Mira, en el caso de Víctor Díaz Rúa, esa tipificación lamentablemente no encuadra y no se sostiene, porque él, en principio, debió haber sido condenado por enriquecimiento ilícito y no solamente por lavado de activos. Acusado por dar un beso, ¿a quién? No hay. En el caso de Rondón, la situación es mucho más cómoda que la de Víctor Díaz Rúa, aunque aparentemente... Para Rondón. Para Rondón.
¿Por qué en el caso de Rondón es mucho más cómoda? Porque no es funcionario público, no tuvo que hacer la declaración jurada, porque en el caso de Víctor Díaz Rúa, el aquí está si él hizo la declaración jurada. Y si él hizo la declaración jurada, ya se muere el enriquecimiento ilícito, para que tú lo sepas. Porque esa tipificación, es decir, el enriquecimiento ilícito se constituye, se configura de conformidad con la ley 82-78 desde el mismo instante en que el funcionario sale del cargo y no deposita la declaración jurada. O no incluye en su declaración los bienes que conforman el patrimonio, no el valor, los bienes. Que hay una diferencia, no podemos confundir la gimnasia con la amanesia. Y en materia de tipificación penal se interpreta en favor del imputado. Son los problemas. Te estoy hablando desde el punto de vista técnico, porque con Víctor Díaz Rúa nos hemos cruzado palabras, pero no tengo ningún tipo de contacto, así, ni tengo una amistad con él. En el caso de Rondón la situación es mucho peor. ¿Por qué? Y es importante, una tipificación penal es algo muy serio, es un cajón. Y tiene que encajar ahí. Y el artículo 3 y el artículo 4 de la ley 448-06 es muy clara y específica, hermano. Es que Rondón tiene que haberle dado, ofertado, ofrecido un soborno a un funcionario público. No dice a un funcionario público genérico, a un funcionario público. Para eso, el tribunal tuvo que haber determinado, identificado, cuantificado el monto de ese ofrecimiento, la forma de ese ofrecimiento, la identidad de ese funcionario, de ese sobornado, sin lo cual esa tipificación pierde el elemento fundamental para que pueda ser sancionada. Surún, se caen esos dos, se nos acabó el tiempo, se caen esos dos expedientes en apelación. Y una pregunta que nos hacen todos los días, si desde ahora, como ellos pueden apelar ahora en otra instancia, creo que el 25 de noviembre, si ellos con esa sentencia tienen que ir a la cárcel o ya cuando apelan, ahora comienza otro juicio y ellos están en libertad. No, en primer lugar, si se va a caer o no va a depender de la estrategia de litigación del Ministerio Público. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Va a recurrir la sentencia en su totalidad contra todos los imputados. ¿Para qué? Para poder reconfigurar su caso y poder lograr que la Corte de Apelación incluya determinados elementos probatorios que fueron excluidos, con los cuales podría lograr hacer ese hilo entre el pago, soborno, Rondón y el funcionario. Bien. En uno y otro caso. Que si van a ser, que si deben estar en la cárcel, no. El recurso de apelación tiene efecto suspensivo. De hecho, el fiscal solicitó la variación de la medida de coerción y le fue rechazada. Tienen 40 días para recurrir en apelación. Ese proceso va a ser muy importante. Tenemos que esperar cuál va a ser la estrategia del Ministerio Público, cuál va a ser la estrategia de los procesados, pero esas condenas, en función de esa tipificación penal, es muy, muy precaria. En primer lugar, como te dije, porque no hay sobornante, y eso es un elemento constitutivo fundamental consagrado en la ley 448-06. Y en cuanto a Víctor Díaz Rúa... No hay sobornado. No hay sobornado, y si no hay sobornado, no hay violación de la ley. En el caso de Víctor Díaz Rúa, él no fue condenado por enriquecimiento ilícito, no se le ha condenado por una infracción precedente, y real y efectivamente también en el caso de él es muy cuesta arriba que esa sentencia se sostenga si hay Estado de Derecho. Cuando hay esa instancia que viene, es un juicio nuevo. Totalmente, pero ¿qué sucede? A mí me duele mucho que muchas veces los medios de comunicación... ¿Pero pueden incluir nuevas pruebas? No, simple y llanamente van a incluir exactamente la misma prueba, pero pueden revocar las sentencias incidentales de exclusión probatoria. Es decir, las pruebas que ya incluyeron... Pueden meter las delaciones premiadas. Pueden introducir, pero que es imposible, porque que no introdujeron las traducciones. Bien. Señores, el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, con nosotros hoy en Revista 110. Doctor, gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.